Propuestas, revista informativa semanal que resume los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo con sus protagonistas. Propuestas con profesionales de la comunicación. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidas nuevamente a su programa semanal TV Propuestas, aquí por Telesucesos Canal 29. No se olviden que nuestro programa lo reprisaremos el día de mañana a la misma hora. Mi nombre es María Fernanda Velasco y el día de hoy trataremos temas de relevancia nacional e internacional. Uno de los temas que trataremos junto al Monseñor René Cova de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana es acerca de la visita del Papa Francisco a Brasil para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. Como siguiente punto, hablaremos acerca del plan de prevención de los incendios forestales en Quito, así como el premio WTA que recibió Quito como principal destino turístico. Quien nos hablará de este tema es la concejala Elizabeth Cabezas. Y finalmente, dialogaremos con la licenciada Elizabeth Espín acerca del emprendimiento de las parroquias de Pichincha. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, TV Propuestas, en Facebook, Revista Informativa Propuestas y en YouTube, TV Propuestas. Ahora demos paso a nuestro amigo René Espín, quien tiene nuestro primer invitado. Adelante, René. Uno de los acontecimientos más importantes para los fieles católicos en Latinoamérica fue la visita del Papa Francisco el pasado 21 de julio. Con un cargo y una popularidad y hasta un nombre distinto al que tenía en Argentina, 5 meses atrás, Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, retornó el pasado 22 de julio a la región en un viaje a Brasil. La llegada del pontífice a Río de Janeiro para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud Católica marca el primer gran viaje internacional de Jorge Bergoglio. Durante la ceremonia, el sumo pontífice advirtió sobre los ídolos pasajeros como el dinero y el placer. La Iglesia Católica enfrenta una sangría de fieles en Latinoamérica, mientras asiste al fuerte crecimiento de los evangélicos, que proponen una iglesia de bienestar. El prometer la obtención de riquezas y de éxito, así como de las personas sin religión. Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, defensor de la Iglesia, cercana a los pobres, llamó a sí mismos a transmitir a los jóvenes los valores que hagan artífices a una nación y a un mundo más justo, solidario y fraterno. Para tratar este tema tenemos como invitado al Monseñor René Cova de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien nos dará su opinión acerca de esta gran visita. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Propuestas. Ustedes saben que todos los días sábados estamos permanentemente con ustedes compartiendo algunos temas de actualidad y por supuesto no necesariamente describiendo problemáticas que tengan que ver con el contexto local, sino también con el contexto regional y mundial. Y en estas semanas ha habido algunos hechos importantes, trascendentales, dentro del ámbito de convivir de los pueblos, más aún cuando hay presencia de líderes a nivel mundial en una región tan importante como es América Latina. El Papa Francisco ha visitado el Brasil. Y aquí obviamente surgen algunas inquietudes y algunas preguntas. Estas preguntas tienen que ser dadas respuestas por quienes saben, por quienes están en contacto, con quienes estudian, con quienes tienen la información. Y para esto nosotros hemos invitado para el día de hoy a Monseñor René Cova, quien es párroco formador en el Seminario Menor, igualmente es profesor en la Universidad Católica del Ecuador y actualmente es párroco de Chimbacalle. Miren, tenemos la presencia de Monseñor Cova aquí. Monseñor, una de las preguntas de cajón que siempre hacen, sobre todo cuando hay visita de personajes tan importantes, de líderes a nivel mundial, alguna región del planeta, es ¿cuáles son esas motivaciones? ¿Cuáles son esas causas, si podemos llamarle en ese sentido, que motivan justamente la presencia? Porque el Papa Francisco está en Brasil, y Brasil para América Latina es prácticamente un subcontinente. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ustedes. Sobre todo algo importante es que es latinoamericano, es uno de los nuestros que conocen nuestra historia, que ha sido parte de este mundo nuestro latinoamericano. Es una tradición ya de muchos años. Esta es la 28 Jornada Mundial de la Juventud. El Papa lo que ha dicho es, no viene a darnos ni oro, ni plata, ni cosas, sino la presencia de alguien que es Jesucristo vivo, que los cristianos necesitamos sacar la fe a la calle, a la vida, mostrar que creemos en Jesucristo,
no solamente en el templo, sino sobre todo en la vida cotidiana. Sobre todo a los jóvenes, valorizar la vida de los jóvenes, que no solamente son el futuro, sino el presente de la Iglesia y del mundo. El Papa viene a animarnos a todos, a decirnos que América Latina es el continente de la esperanza, que aquí está la mayoría de la gente que tiene fe, y que mostremos eso en la estructura política, social, económica y también religiosa. Algunos analistas han planteado que la visita del Papa a América Latina, y sobre todo a Brasil, tiene dos dimensiones, la una que sería de carácter religioso y la otra que sería de carácter político. Inclusive hacían analogías o comparaciones con el rol que jugó Juan Pablo II en todo lo que fue la caída del muro de Berlín, como también la desarticulación del bloque del Este. Esos temas es importante que del lado de ustedes den a conocer los criterios y opiniones. ¿Tiene algún nivel de influencia en ese sentido la visita del Papa, sabiendo que en América Latina hay una propuesta política quizás diferente a las tradicionales que han estado imperando en el mundo? La propuesta siempre, ante todo, es del Evangelio, es de la vida, pero indudablemente también el Papa es una personalidad y por la tradición de la Iglesia ha sido alguien que desde la luz del Evangelio a la Iglesia no le toca la política partidística, pero sí la política de orientación, de justicia, de libertad, y en ese sentido la presencia del Papa viene para animarnos. Él conoce nuestra historia, nuestra realidad. Fue hasta hace unos meses obispo de Buenos Aires, por lo tanto también tuvo situaciones tensionales, porque claro, la Iglesia necesariamente defiende la posición del Evangelio, la dignidad de las personas. En ese sentido, la presencia de él es para ratificar los valores éticos, morales, desde la perspectiva del Evangelio. Ahora, cuando estamos hablando desde la perspectiva del Evangelio, ¿hay una sociedad en crisis? ¿Hay una sociedad en la cual los valores han entrado en ciertas contradicciones? Sí, indudablemente. Y eso nos golpea a todos, porque realmente es decir, ¿cuál es nuestra convicción profunda? Y desde la fe a nosotros nos cuestiona, porque de pronto podemos ser cristianos de tradición, simplemente de cumplimiento de unas actividades. Pero si el Evangelio no ha calado muy hondo, por eso, ¿cómo es posible que un continente donde la mayoría somos cristianos haya tanta injusticia, tanta miseria? Necesitamos, por eso digo, sacar la fe a la vida, que se nos note. No puede uno decir que es cristiano, que va a la misa, que se confiesa, si no se le nota en el estilo de vida, en las actitudes que tienes. Por lo tanto, un cristiano tiene que mostrarlo eso en la vida política, en la vida ética, en evitar la corrupción y sobre todo a ser testigo coherente, y el Papa nos lo muestra más que con sus palabras, con sus gestos. ¿Por qué tiene tanta acogida, tanta cercanía? Porque es tan humano y tan sencillo que eso es lo que cautiva, y Jesucristo es el modelo. No es el Papa el centro, es la vida del Evangelio y es el estilo que nos llama a que seamos más coherentes. Claro, y dentro de estos antivalores, entre comillas, quizás el tema del aborto, el tema de ver cómo el asunto de la corrupción, ver también temas relacionados con la juventud, a veces sin principios ni orientación, ¿son motivaciones realmente que le convoca al Papa a estar presente en Brasil? Así es. Y el Papa quiere, y por eso los jóvenes, ¿no? Desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto en su tiempo, y ahora el Papa Francisco, quieren llegar precisamente a los jóvenes para decir, oye, no desperdicies la vida. La vida hay que vivir la plenitud, y ser feliz no es acumular cosas, no es lo que quieras, sino es ante todo tener un proyecto para construir la familia, para restaurar los valores éticos y morales, pero sobre todo para hacer de la vida de uno una vida de entrega y de servicio a los demás. Siempre en las visitas que han realizado los sumos pontífices, en este caso el Papa Francisco a Brasil, hay un componente fundamental al cual usted hace relación, que tiene que ver con el tema de los jóvenes. Cuando Juan Pablo II visitó el Ecuador, también tuvo un encuentro con los jóvenes, inclusive tenemos la cruz del Papa en la Carolina, ¿no?, como un símbolo de la visita de Juan Pablo II. Algo en especial con ellos, aparte de lo que usted acaba de indicarnos, que tiene que ver con justamente la construcción de una sociedad diferente, una sociedad más justa, más equitativa, sustentada en principios y en valores. Quizás algo más a eso que se pueda añadir en esta presencia del Papa acá, sobre todo en el encuentro con los jóvenes en Brasil. Rescatar la familia. Yo creo que es hora de que valoremos la historia nuestra, de nuestros padres, el valor y el rol que cada uno tenemos en la casa, pero sobre todo la familia como formadora de la conciencia de los jóvenes. Es allí donde uno descubre todo lo que uno tiene que ser después. Lo que somos ahora lo debemos a los nuestros, donde nos formamos, aún en la sencillez y en la pobreza. Por lo tanto, es rescatar los valores desde lo profundo de la persona, la dignidad que para nosotros cristianos tiene un sentido más profundo. ¿Dónde está Cristo? En el hermano más necesitado, en el más pobre, es donde tenemos que descubrir. Por eso los obispos anhelamos esta cercanía. El Papa es uno de los nuestros.
Estuvo en nuestra historia latinoamericana, en el proyecto de Aparecida, donde sobre todo se nos dice que el cristiano tiene que ser discípulo de Jesucristo. Y es alguien que se deja fascinar por su persona, que se enamora de su proyecto y que sigue sus huellas. Al final tiene que ser como él, capaz de dar la vida. Y va a visitar una de las favelas, ¿no? Y esto, simbólicamente, ¿qué representa? Descubrirnos lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo más grande que Dios ha hecho? Hacerse uno de nosotros. Y Cristo nació sencillo, pobre y humilde. Y quiere el Papa entrar. Es Cristo que entra. Él, como él decía, yo no les traigo ni oro ni plata, les traigo a Jesucristo, una persona viva. Por lo tanto, descúbrele a Dios, ese Dios que amas en el hermano más necesitado, en el pequeño. Las favelas son nuestras vidas, ¿no? Aquí las tapamos un poco, ¿no? No están, la pobreza no se nota mucho, pero sí en el estilo de vida de las personas. Por eso, si el Papa llega, significa que tú también tienes que llegar a la favela de tu vida y allí poner sentido y alegría, armonía y sobre todo ganas de vivir. Y desde ese planteamiento habría algunas coincidencias, puesto que en estos momentos en América Latina se empieza a visibilizar esos niveles de pobreza que existen, pero también a contrarrestar esa pobreza con algunas acciones, sobre todo que son de carácter inclusivo y que necesariamente apuntan a construir otro modelo, otra propuesta. Quizás hay coincidencias entre lo que se está viviendo en ámbitos políticos o de geopolítica en América Latina con la propuesta y con el discurso realmente del Papa. Así es, la Iglesia tiene su propia visión, digamos. La doctrina social de la Iglesia, ante todo, ha sido decir, mira, no acapares, sino comparte también con los demás. Decía ya el Papa Juan Pablo II una cosa que era importante, sobre la propiedad privada pesa una hipoteca social. Yo no puedo estar bien si mis hermanos tienen hambre. Yo no puedo estar tranquilo, nos decía él cuando nos visitó, que ningún ecuatoriano se sienta tranquilo mientras haya un niño sin educación, una familia con hambre. Por lo tanto, no solamente es deber de justicia, sino, y comenzando por la Iglesia, que somos nosotros, la Iglesia que no solamente la jerarquía, sino todo el pueblo santo de Dios. Por lo tanto, comparte, abre tu vida y saca la fe a la calle. Que se note que eres cristiano por lo buena gente que eres, como Jesucristo. Tener corazón y tener sobre todo manos limpias para hacer las cosas como Dios manda. Claro, y el mensaje del Papa realmente se sustenta en dos dimensiones, decíamos. Quizás existen otras también, pero fundamentalmente el mensaje de carácter religioso sustentado en cómo nosotros debemos recuperar el rol y el valor de la familia. Igualmente, cómo estos principios deben ser de alguna manera jerarquizados y actualizados para que la familia vaya constituyéndose cada vez y desempeñándose un rol efectivo dentro de la construcción de una sociedad nueva, de una sociedad moderna. Hemos invitado a Monseñor René Cova, quien ha estado con nosotros, para hablarnos sobre la visita del Papa Juan Francisco. Juan Pablo II lo recordamos nosotros porque participamos en esos encuentros juveniles que tuvo en la Carolina y donde está hasta hoy la cruz. Pero antes queríamos nosotros hacer referencia a este hecho histórico, pero fundamentalmente creo que es necesario que reafirmemos la otra dimensión, también la dimensión política, no partidista, pero sí hay una dimensión política y eso es importante que también nosotros logremos visibilizarle. Muchas gracias, Monseñor, y un gusto haber conversado con usted. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada. Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchano. Eficiencia y solidaridad. Ante los 2.565 siniestros forestales que se registraron desde el 1 de junio hasta el 24 de septiembre del 2012 y las 3.796 hectáreas consumidas, el alcalde de Quito presentó el Plan de Prevención y Respuestas para Incendios Forestales del Distrito Metropolitano de Quito. El plan es proteger la población y el ecosistema, reducir las pérdidas económicas y ambientales y minimizar las frecuencias de los incendios forestales. Al momento, cerca de 57 sectores son los sensibles en estos incendios,
De esta manera, se incrementará la seguridad en la zona. Durante el periodo del 15 de junio al 21 de julio del 2013, el Distrito Metropolitano de Quito se ha registrado un incendio forestal y 888 conatos en las 8 administraciones zonales, los cuales han sido controlados gracias al despliegue del Plan de Prevención y Respuestas de Incendios Forestales, que cuenta con 161 guardaparques, 6 torres de observación, equipos motorizados, motos y camionetas de vigilancia de bomberos, que recorren la ciudad constantemente, y 20 cámaras de vigilancia, además de la colaboración atenta de la ciudadanía. Por otro lado, con la categoría Centro Histórico Mejor Conservado en Latinoamérica, el pasado 20 de julio en Lima, Perú, 171 países fueron quienes colocaron a la capital de los ecuatorianos como el principal destino turístico en Sudamérica, en los World Travel Awards. El galardón obtenido en la ciudad va más allá de la estatuilla y la placa. Habrá una difusión de Quito como destino turístico en diferentes plataformas comunicacionales del planeta, periódicos, revistas, radios, televisión, portales web y redes sociales. 7 ciudades más participaron en esta categoría: Lima, Bogotá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago y Galápagos. Es la primera vez en la historia que Quito recibe el premio en World Travel Awards. La capital le ha ganado a Río de Janeiro, pues en los últimos 9 años esta ciudad ha ganado este premio. Para hablar de este tema, tenemos en nuestros estudios a la concejala Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos con Elizabeth Cabezas, concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Queremos abordar un tema que ha sido de trascendencia, sobre todo cuando comparamos qué es lo que sucedió el año anterior con lo que está sucediendo en estos momentos. El tema incendios en la capital de la República, en el Distrito Metropolitano de Quito, y creo que no fue el único, también en otras regiones del país se presentaron. Concejal, es un gusto y saludarle atentamente, y tenerla aquí en este programa es de agrado para todos nosotros. ¿Qué diferencias podemos encontrar en estos momentos sobre lo que sucedió hace un año con el tema incendios y lo que está sucediendo hoy? ¿A qué se debe justamente esa diferencia del escenario anterior versus el escenario actual? Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Realmente es un placer compartir con ustedes este programa. Bueno, en referencia al tema puntual de los incendios forestales, de hecho el año anterior tuvimos un escenario bastante drástico y bastante complejo para el Distrito Metropolitano de Quito. Tuvimos alrededor de 2.500 eventos, tuvimos más de 4.000 hectáreas afectadas por el tema de los incendios forestales, y eso, yo digo, uno aprende de las malas experiencias también, y eso nos ha llevado a hacer una mejor campaña de prevención, a tener un mejor equipamiento y a estar preparados de una manera muchísimo más integral para sobre todo combatir este año lo que es la temporada de verano. De hecho, este momento está iniciándose apenas el verano, todavía no podemos cantar victorias. Esperamos que realmente las acciones generadas y la concientización en la que se ha trabajado con la ciudadanía nos ayude para prevenir, que esa es la palabra mágica, que estos eventos no se den de una manera exagerada, de que no haya riesgos ni haya afectaciones en las vidas humanas, pero sobre todo que podamos proteger nuestras áreas verdes, nuestros parques. Actualmente el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, han hecho importantísimos esfuerzos para, por ejemplo, hacer todo el corte de hierbas secas en las zonas aledañas del Ilaló, de las vías de la Simón Bolívar, de la Occidental, de la Mariscal Sucre, que son sitios donde históricamente se hacen foco de incendios en pequeña y en mediana magnitud. El interés es fundamentalmente trabajar con los ciudadanos, que nos alerten, que nos informen, que nos llamen a nuestros números de emergencia. El 911 está siempre funcionando, el ECU 911, pero también tenemos números de la municipalidad, como es el 1-800-456-789, para que por favor estemos alertas, informemos y ayudemos a combatir estos eventos. Sin duda alguna que hay un conjunto de acciones que ustedes han desarrollado y lo han ido implementando. El trabajo que han desarrollado con el Cuerpo de Bomberos, igualmente acciones o campañas comunicacionales para sensibilizar y generar una cultura distinta, diferente, sobre todo en la relación hombre-naturaleza, paisaje, ser humano. Pero ¿cuál es la que mejor resultado está dando en estos momentos? Puesto que si bien es cierto empieza la etapa o el periodo de verano, sin embargo, el año anterior a estas alturas ya teníamos un porcentaje bastante interesante de eventos que no necesariamente
aportaron para que la naturaleza sea conservada. Por el contrario, pusieron en riesgo a la naturaleza e inclusive vidas humanas. ¿Cuáles han sido esas acciones más efectivas que ustedes podrían en estos momentos resaltar y quizás desde ahí también construir un mensaje para que la comunidad aporte en una relación institución, en este caso el Distrito Metropolitano de Quito, con la acción comunitaria? Bueno, de hecho, el año anterior tuvimos un evento particular que en gran medida fue el generador de estos eventos de incendios forestales, que fue la salida de un grupo importante de gente del Cuerpo de Bomberos. En muchos de los casos, y penosamente debo decirlo, se presumía que muchos de estos incendios fueron provocados por personas y por individuos. Este año creo que esa etapa se logró superar, pero también se ha trabajado muchísimo con lo que es la prevención e involucrando a los comités de seguridad de los distintos sectores. Tenemos alrededor de 1.300 comités en el Distrito Metropolitano de Quito como entes de prevención, de difusión y sobre todo, yo digo, de compartir experiencias con los vecinos, de socializar el tipo de problemas que se dan para prevenirlos y evitarlos. Ellos nos dan alertas tempranas, que así las llamamos, sobre la ocurrencia de este tipo de eventos, y los mismos están siendo combatidos en su nacimiento, y también la concientización a los ciudadanos sobre el tema de no generar quemas, que en esta época usualmente en el campo, en las zonas todavía agrícolas, Calderón, Ilaló, Pichincha, todavía mucha gente hace quemas para eventos de cultivos. Este momento se les ha prevenido y se les ha advertido que se lo haga de una manera controlada, que llamen al Cuerpo de Bomberos, porque en muchas ocasiones estos han sido los inicios de los grandes siniestros que hemos tenido en la ciudad. Claro, es decir que tenemos una sociedad organizada y comunicada. Están informados, comunicados y están sobre todo capacitados para cómo poder trabajar y cómo poder responder en estos casos de emergencia. Ahora pasemos a otro tema que también es de trascendencia. Días atrás, Quito recibe, el Distrito Metropolitano de Quito, recibe el premio Oscar por el número de visitas que ha tenido a nivel del centro histórico fundamentalmente. Esto tiene una serie de parámetros sobre los cuales se ha trabajado y se toma estas decisiones. Hay organizaciones que son quienes miden, pero dentro del contexto de la significación de este premio para Quito, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, definitivamente para los quiteños y no quiteños, de este nuevo reconocimiento para la capital es motivo de un inmenso orgullo, no solamente por el reconocimiento per se, que ya es bastante importante. Recordemos que esta categoría en la cual Quito ha tenido su galardón, que es el destino turístico más importante de Latinoamérica, de Sudamérica en el año 2013, ha sido llevado por muchísimos años por Sao Paulo, Río de Janeiro y a otros países latinoamericanos, y en ese sentido realmente es importantísimo comentar que esto es representativo, porque quienes votan, que son 171 países, son gente que conoce y que recomienda visitar estas ciudades, es decir, no es un grupo que no sabe a qué recomendaciones está dando, sino fundamentalmente grupos de expertos que conocen y que mediante estas votaciones lo que hacen es obviamente ratificar este destino turístico de Quito como el más importante de Sudamérica. Es importantísimo decir que esto ratifica la importancia de la ciudad como un eje de desarrollo turístico no solamente del Ecuador, sino a nivel de los países del área andina. Justamente ayer compartíamos una entrevista con gente muy conocedora del ámbito turístico y decían esto es importante, es relevante en la medida de que nos posesiona además a nivel mundial y latinoamericano ya nuestro reconocimiento y nuestro título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que lo ostentamos hace 35 años, ya es un galardón bastante importante, y esto nos compromete a seguir trabajando y defendiendo esos espacios y esos títulos con total dignidad, y sobre todo dándole al centro histórico y a la ciudad de Quito seguridad, mejoras, mantenimiento, es decir, una serie de un plan condiciones. De sostenibilidad, ¿no? Un plan que le permita seguir manteniendo ese estatus, justamente que el premio Oscar para muchas personas puede ser simplemente dos palabras, ¿no? Pero para quienes están involucrados y sobre todo para quienes conocen los parámetros sobre los cuales se califica y se entrega este premio, es bastante significativo, es trascendental para los quiteños y no quiteños, para Pichincha y no pichinchanos, en definitiva para el país. Pero ¿cómo? Usted decía hay que tomar una serie de acciones en temas de seguridad, quizás en temas promocionales, pero para que esto se internalice dentro de la cultura de los quiteños, este premio, para que lo cuidemos, para que sigamos tratando de que esté vigente, ¿qué acciones más tomarían ustedes como Distrito Metropolitano?
Bueno, de hecho nosotros tenemos una cantidad de acciones y políticas desde la municipalidad a través de Quito Turismo para poder trabajar y fortalecer todo el tema de turismo en la ciudad. La ciudad requiere de ciertas condiciones para acoger a los turistas, tanto nacionales como internacionales, que les dé tranquilidad, que les dé seguridad, que les brinde confort, y eso es en donde debemos trabajar. El centro histórico debe ser potenciado y en eso estamos trabajando de una forma muchísimo más intensa. No solamente es cuestión de preservar los bienes monumentales y patrimoniales de una forma clara y bien mantenida, sino también de darle vida al centro histórico, y esto se va a hacer a través de algunas acciones. En días anteriores el Gobierno Nacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el MIDUBI y la Alcaldía obviamente hizo el lanzamiento de una propuesta para el establecimiento en el centro histórico de 28 embajadas que asumirían el mantenimiento y la custodia de bienes en donde instalarían sus oficinas, y eso nos ayudaría a preservar muchísimos de los bienes patrimoniales que hoy están convertidos en bodegas y en muchas ocasiones casas en deterioro eminente. Y también hay este momento planes de instalación en el centro histórico de algunas sedes universitarias. El municipio de Quito entregó hace algunos meses a la Universidad Internacional las instalaciones en donde funcionaba la cárcel de la calle Ambato y el Hospital San Lázaro. Ahí funcionarán algunas sedes de algunas de las carreras universitarias, y obviamente eso le va a dar una vida permanente, que haya mucho joven en el centro histórico, va a cambiar un poco, yo digo, la fisonomía de estas calles, y realmente esa es la única forma, apropiándoles a los ciudadanos de lo que es el centro histórico, de lo que es su valor y sobre todo su conservación y su vida. Ahora, aquí surge una inquietud. Algunos ciudadanos y ciudadanas han planteado en el sentido de cómo volverle amigable el premio Oscar de turismo que ustedes acaban de recibir con la construcción del metro. Quizás es algo que está en el imaginario y en la reflexión de alguna gente, puesto que la construcción del metro de alguna manera va a significar mover algún tipo de material, algún tipo de intervención que se tiene que desarrollar, pero la pregunta no es en el sentido negativo, sino mejor en el sentido positivo de cómo volverle amigable al tema de toda esa gran riqueza que tiene el centro histórico de Quito con la construcción del metro, sobre todo en áreas sensibles. Sí, de hecho nosotros hemos tenido ya algunas consultas de parte del UNESCO, porque estaban previstas unas estaciones, principalmente una en la Plaza de San Francisco y otra en la Plaza del Teatro, como una alternativa también, y esto obviamente de parte de las instituciones internacionales encargadas del tema patrimonial fue un tema de inquietud, pero se suplió ya con la última convención que hubo en Nairobi, en donde se dio un pronunciamiento positivo sobre los trazados y sobre las medidas que se deben tomar con el fin de preservar este patrimonio. Quito no es la única ciudad patrimonial, no es la única que tendría metro. Esto es totalmente compatible y amigable las dos cosas, siempre y cuando se tomen en cuenta estas particularidades y las consideraciones de ingeniería necesarias para obviamente respaldar y garantizar que no va a existir ningún tipo de afectación. Claro, y esto significaría tener un plan de mitigación, tener una serie de medidas que nos ayude o que contribuya para que justamente el impacto sea cada vez menor. Justamente esta evaluación que ustedes deben tenerlo ya en estos momentos, deberían indicar ya algunas medidas. Quizá ustedes tienen ya identificado justamente cuáles pueden ser esas. Bueno, en los estudios que nos entregó la empresa Metro Madrid, que es la encargada justamente del diseño y de todos los estudios de ingeniería, ya se consideran todos los detalles a tener en cuenta el momento de hacer los trabajos. Estamos en este momento justamente en la etapa de la concesión ya de la fase 2 del metro, es decir, la parte medular, que es la construcción de los túneles y de las estaciones, y las empresas que se adjudiquen este contrato deben tener además la experiencia suficiente para que nos garanticen a los quiteños el buen manejo y los controles adecuados para el éxito de esta obra. Claro, y ahí se conjugan dos criterios, dos conceptos, diríamos, el sentido de la modernidad con el sentido de la tradición, el centro histórico.
¿Deberíamos entender en esas dimensiones? Deberíamos entender esas dimensiones, creo que usted las ha planteado de una manera muy adecuada. El metro va a marcar un punto de quiebre en lo que es no solamente el tema del transporte público, el cambio de lo que ha sido la transportación históricamente para la ciudad, sino también marca un punto de inflexión en el tema de desarrollo urbano arquitectónico, porque de hecho alrededor de estas zonas de metro se generan desarrollos importantísimos. Entonces, el metro, además de ser este eje articulador de todo el sistema de movilidad pública en el distrito metropolitano, va a constituir puntos referenciales importantísimos alrededor de los cuales vamos a tener las grandes plataformas gubernamentales, grandes plazoletas, grandes áreas que realmente le van a dar una vida distinta a la ciudad. Yo estoy muy optimista de lo que se viene para la ciudad de Quito. Ahora estamos en un punto, yo diría, de quiebre importante en donde los próximos años nos van a juzgar por las decisiones que ahora estamos asumiendo, pero que yo estoy seguro que son totalmente de beneficio para la ciudad y para la mayoría de los quiteños. El desarrollo de la ciudad, considerando temas sensibles, ¿no? El tema del centro histórico, esa gran riqueza arquitectónica que tiene la ciudad, igualmente sin perder la perspectiva del desarrollo. Lo podemos entender de que el desarrollo de la ciudad de Quito considera todas estas variables. Tenemos en este momento ya la ordenanza del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, considera todas estas variables. La ciudad se está marcando un nuevo proceso de desarrollo, no un crecimiento horizontal, sino más bien un crecimiento vertical, evitar nuevos... La ciudad hacia arriba. La ciudad hacia arriba, no seguir extendiendo esta mancha urbana hacia las zonas en donde no hay servicios, en donde las condiciones de vida para los ciudadanos se torna extremadamente difícil, sino brindar también oportunidades y viviendas de interés social en zonas dignas, con documentos, con respaldos suficientes, y obviamente desarrollar la mayor cantidad posible y dentro de lo que es factible técnicamente hablando, crecimiento en altura para optimizar las grandes inversiones que la ciudad ha realizado ya tanto en infraestructura cuanto en otras áreas aledañas. Bueno, queremos agradecer la presencia de la concejala Elizabeth Cabezas, con quien hemos conversado temas relacionados con acciones preventivas y que tienen que ver con la construcción de una cultura también preventiva en tema incendios. Y por supuesto también el Oscar que se ganó la ciudad de Quito por el turismo y todo ese sentido de modernidad que le va a dar la construcción del metro. Así que esperamos tener una próxima oportunidad y regresamos luego de una pausa. Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchano. Eficiencia y solidaridad. Mirada a las diferentes noticias que se producen en el país, así como las diversas iniciativas privadas y públicas en el tema de financiamiento, capacitación y reflexión, muestra cómo el tema de emprendimiento está tomando una mayor relevancia dentro de nuestro entorno. La afirmación de que el emprendimiento a través de la generación de empleo y riqueza es uno de los elementos a contribuir al crecimiento económico del país. Un estudio efectuado por 2.000 ecuatorianos revela que el país es uno de los que más ha formalizado negocios nuevos en Latinoamérica y el Caribe. La falta de opciones para obtener ingresos y la oportunidad de independizarse son los factores que han convertido a Ecuador en uno de los países con mayor índice de crecimiento en emprendimiento de la región. Esto según el análisis sobre la actividad emprendedora. En 12 países en América Latina de la consultora GEM, Ecuador alcanzó un porcentaje del 26.6% superior a Chile, que obtuvo un 23%, y Colombia y Perú con un 20%. Para tratar este tema tenemos a la licenciada Elizabeth Espín, quien profundizará este tema. Elizabeth Espín está con nosotros, quien es funcionaria del gobierno de la provincia de Pichincha. Y por supuesto, vamos a hablar sobre el fomento productivo y su generación a través de nuevos emprendimientos. Estos nuevos emprendimientos que
conlleva justamente a que todas esas iniciativas, todas esas motivaciones que tienen relación con la producción, con la economía, que tienen que ver cómo generar ingresos y también con sistemas productivos, con cadenas de producción, con formas de comercialización, vamos a abordar en esta conversación con Elizabeth Espín. Un gusto tenerla aquí para conversar sobre esto, pero contextualicemos un poco esta conversación. Cuando estamos hablando de fomento productivo y generación de nuevos emprendimientos, ¿a qué nos estamos refiriendo, Elizabeth? Buen día. Buenos días, muchas gracias a Telesucesos, muchas gracias a los televidentes que hacen posible este programa. El fomento productivo en sí, siendo competencia de la provincia de Pichincha, es un tema que nos preocupa a todos quienes hacemos el Consejo Provincial de Pichincha y en sí yo creo que al gobierno nacional. Es un problema eminentemente de la comunidad. Es por eso que nosotros estamos bastante preocupados. El economista Gustavo Baroja, las directrices claras que nos ha dado es ayudar directamente a los sectores vulnerables, pero sin descuidar al resto de sectores que también van a ser beneficiados. Es un tema que lo hemos abordado con todo el cariño hacia la gente que está alrededor de nosotros. Prácticamente nos hemos dedicado a tiempo completo, te cuento, y hemos dejado a un lado muchas veces a nuestras familias porque queremos que este sector salga adelante. Hay una clara identificación con la propuesta. Justamente el gobierno nacional se ha planteado el cambio de la matriz productiva. El cambio de esta matriz productiva, obviamente la responsabilidad ha sido entregada al señor vicepresidente de la República y obviamente esto también tendrá una coordinación, un diálogo, un acercamiento con los gobiernos locales y básicamente lo que tiene que ver con los gobiernos provinciales, una de las competencias estratégicas y fundamentales, directas que tiene, es el fomento productivo. Y dentro de este gran contexto, ¿cuáles son las experiencias, cuáles son los trabajos que ustedes hasta el momento podrían comentar, podrían dar a conocer a la ciudadanía, capaz de que vean que hay un avance en este ámbito? Bueno, nosotros hemos trabajado, como te decía, directamente con la comunidad. Tal es así que la comunidad estamos capacitándoles, estamos ayudándoles en los emprendimientos que ya había y creando nuevos emprendimientos en base también al apoyo, como tú decías, bien enmarcado de trabajar con los gobiernos locales, en este caso las juntas parroquiales que hemos tenido también una apertura bastante amplia y agradable al dinamizar la economía de las parroquias. Una de estas ha sido no solo la capacitación en emprendimiento, sino las ferias que hemos ido haciendo en casi todas las parroquias que ha sido parte del territorio de los sedes, de los centros de desarrollo económicos, no solo de Calderón, tú sabes que hay 6 al nivel de la provincia, hay en Rumiñahui, en Mejía, está en Cayambe, Tabacundo y en el noroccidente. Uno de esos también aquí en la ciudad un poquito más central, que es el de Calderón. Justamente estos centros de gestión empresarial, ¿qué misión tienen? ¿Qué actividades se desarrollan en ellos? Nosotros trabajamos, como les decía, justamente ayer terminamos un curso de emprendimiento. Es necesario volver a las mingas que se hacía antes, pero con el emprendimiento. Tomemos en cuenta que los emprendedores no nacen en el momento que nosotros intervenimos, sino nosotros fortalecemos estos emprendedores, estas ideas, los sueños que tiene la comunidad. Principalmente trabajamos, te cuento, con las mamitas. A veces nos convertimos un poquito en niñeras en el gobierno de la provincia de Pichincha. Pero dando orientación, ¿no? Dando orientación, orientamos a estas compartiendo algunas ideas, Así algunas es. experiencias. Por ejemplo, estamos trabajando en Calderón específicamente en el tema de belleza, en el tema de corte y confección, de emprendimiento puro con los sueños de las mamitas. Entonces, fortalecemos estos sueños a través de que capacitamos primero en todo lo técnico, en la parte de formación, y luego vamos a trabajar con ellos directamente ya en el campo. Hemos ido directamente, por ejemplo, a los parques, a veces nos posicionamos de los parques y trabajamos con estas mamitas para que ellas vayan motivadas a sus casas con un poquito más de dinero. Y triangulan la recuperación de un espacio público, ¿no? En el cual pueden visibilizar todas las actividades que ustedes están desarrollando. Y por supuesto también la participación de la ciudadanía, a través también de la motivación que hacen los gobiernos locales, en este caso el gobierno provincial, conjuntamente con el gobierno de la parroquia. Pero, ¿cuáles han sido los resultados que hasta estos momentos ustedes han logrado obtenerlos? El resultado de ver sonreídas a las mamás cuando van sin nada a trabajar con nosotros, y trabajamos nosotros conjuntamente, se terminan de 8 a 6 de la tarde, en las 6 de la tarde ellos analizan
y ven que van con $20, con $30, de acuerdo a la aceptación y a la rapidez, a las destrezas que ellos van creando a través de las capacitaciones que van teniendo. Hemos tenido buenos resultados, te comento, no fomentamos el trabajo de la niñez, pero se capacitan también niñas de 14 años con nosotros que de pronto no han tenido la oportunidad de ir al colegio. Les ayudamos, sí, queremos que sigan con el enfoque de estudiarse, de seguir preparándose, pero hay guaguas que dicen, es que con esto yo voy a comprar material para seguirme esforzando. Claro, haciendo una diferencia entre lo que es el trabajo infantil, ¿no es cierto? Y sacándole también y tratando de reducir lo que es la explotación del trabajo infantil, diferenciando del trabajo en el cual está vinculado todos los miembros de la familia, que es un tema cultural, que es un tema ancestral. Esas diferencias obviamente hay que marcarles en la gestión. Aparte de los resultados de estas formas de compartir, ¿cómo generan ingresos? ¿Cómo generan o cómo son los mecanismos de manejo justamente de ellos? Bueno, el problema que nosotros hemos encontrado bastante difícil es que estos jóvenes, como te cuento, tratan de ayudar a sus padres, entonces buscan una forma de identificarse con el aparataje productivo de la provincia, porque es nuestro campo, pero también enfocándose a todos los temas que nuestro presidente habla día a día los sábados y les enfoca al mejoramiento del buen vivir a toda la comunidad. Entonces, en base a todo esto que te digo, además de la frase como Consejo Provincial que es de eficiencia y solidaridad, ellos tratan de ayudar a su gente, a sus familias, enfocándose en el tema productivo de qué yo hago con esta plata. Entonces, cuando ellos ya tienen su dinerito, cuando las mamitas ya tienen su dinerito, ya no se sienten un objeto de su hogar, se sienten la base productiva de su hogar. Y dan también ejemplo a sus hijos, ¿no? Que es lo importante. Claro, en los liderazgos en base al ejemplo, pero fundamentalmente tratando de que hay espacios de participación para todos los miembros de la familia, ¿verdad? Y también hay una sostenibilidad económica, que esos ingresos de alguna manera representen también el bienestar o el buen vivir, diríamos nosotros, en los tiempos actuales, en cada una de las familias. ¿Cuáles son las nuevas proyecciones, los nuevos emprendimientos, las nuevas ideas que ustedes tienen como para poder seguir dándole una sostenibilidad al fomento productivo en la provincia de Pichincha y en especial en la parroquia de Calderón? En especial en la parroquia de Calderón estamos trabajando con mini ferias productivas y una feria grande. La feria grande va a ser justamente por las fiestas de Calderón, 2, 3 y 4 de agosto. De paso que están invitados todos, estamos ¿no? Invitándoles, por favor, para que nos acompañen, porque también trabajamos con un tema bastante agradable que es de micrófono abierto. Hemos visto a los artistas que hay en las zonas como los emprendedores directos de la población. Ellos son los que dinamizan también junto al artesano, junto al gastrónomo, todo el tema productivo, porque de aquí les damos a conocer y les damos una manito para que ellos sigan adelante. Estamos tratando de ver si les ayudamos a hacer un CD para que ellos puedan promocionarse, pero estas ferias han ayudado muchísimo y de aquí han salido mucha gente, no solo aquí a nivel provincial, han salido a nivel fuera de la provincia a trabajar con otros consejos provinciales y se están dinamizando tanto que dan a conocer lo nuestro, lo de nuestra provincia, lo de nuestra parroquia, en este caso en Calderón, y aprovechando que están en fiestas en Calderón, estamos de fiesta en Calderón, les invitamos a todos ustedes para que nos acompañen a la 7ª Feria Puertas de Ingreso al Sol. Así lo denominamos y así la gente se ha apoderado de este espacio. Claro, son puntos de encuentro estas ferias. Queremos agradecer a Elizabeth Espín, quien es funcionaria del gobierno autónomo de la provincia de Pichincha, hablando sobre el fomento productivo y todas las experiencias que están desarrollando en el gobierno de la parroquial de Calderón. Espacios en los cuales hay que seguir visibilizando, reitero, todos esos elementos positivos, toda esa contribución que desarrollan la sumatoria de actor, como este caso de actores, ¿no? Así es. Lo que es la Junta Parroquial, lo que es el gobierno de la provincia de Pichincha y por supuesto la ciudadanía. Queremos agradecerle a Elizabeth Espín por habernos acompañado en este momento tan importante, sobre todo cuando estamos abordando temas relacionados con el fomento productivo. Pero queremos también invitarles, tenemos a otros amigos que nos van a hablar sobre lo que es la asociatividad y también lo que tiene que ver con otro elemento fundamental que es la agroecología. Exactamente. Gracias a Elizabeth por estar con nosotros. Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud
al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchano. Eficiencia y solidaridad. Amigos y amigas, como todos los sábados, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión nos ha preparado las noticias y entrevistas culturales de la semana. Ahora, veamos qué nos tiene. Bienvenidos a Notas Culturales. La entrevista. El expresidente de la Casa de la Cultura, Stalin Alvear, presentó su novela Transhumantes en la Sala Benjamín Carrión de la institución. El humor y la ironía son elementos principales de la obra. Es una novela que nos explica de alguna manera no solamente el dolor, la tragedia de la cual tanto se ha hablado. Esta novela sí tiene su lado de humor, su lado de ironía y su happy end, su final feliz. El escritor lojano es autor de obras como El menos pequeño de los burgueses, El viaje de Simón Bolívar a Loja, El reino de los vencidos, entre otros. Quisiera que nos comentara por qué este nombre y cuál es la principal corriente de la que se nutre esta novela. Bueno, el nombre se debe a mi hijo Pablo, que está aquí, porque un óleo de él sirvió para la portada. Y él le puso ese nombre al cuadro, ¿no? Por eso, Transhumantes en busca de otra vida. Los de la editorial Libresa me sugirieron que, porque no me quedaba con ese nombre, con el nombre del cuadro, que sea también el nombre de la novela. A eso se debe. Además, como usted ve, el óleo es relativo a unos inmigrantes que están corriendo, como todos, riesgos en la lejanía del mar, qué sé yo. Entonces ese es más o menos el origen del nombre. ¿Ha presentado anteriormente esta novela en otras provincias del Ecuador? ¿O es la Casa de la Cultura sede oficial del lanzamiento de este libro? Hasta cierto punto sí, porque digamos yo tengo un vínculo entrañable con la Casa de la Cultura. Lo hicimos en Loja, auspiciada por el núcleo, la presentación auspiciada por el núcleo de Loja de la Casa de la Cultura, y ahora me da mucho gusto de que sea en esta institución donde yo también estuve de paso en su dirección en el periodo 1996-2000. Muchas gracias, maestro. También es un placer para nosotros conversar con usted, que es insigne entre las letras ecuatorianas. Noticias. Escultura. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolla el tercer simposio de escultura en mármol en los espacios verdes de la institución. Los escultores y sus asistentes pasantes de las Universidades Central y Católica de Quito tendrán un trabajo muy arduo para realizar sus obras por el intenso sol del verano quiteño. El arte, si es que sirve para algo, es para sensibilizarnos, para hacernos mejores, para arreglar la vida, esa vida que siempre está desarreglada de alguna manera. Con ocasión del encuentro, los participantes esculpirán cada uno de ellos una obra en un periodo de 10 días, que quedarán como un patrimonio para el Ecuador. Los colores de Tigua. Cuando el arte brota del cuerpo porque sí, sin estudios, sin nociones del valor, el arte se hace humilde y sublime a la vez. Manuel Ucha es un artesano de la comunidad Cotopaxi que tuvimos el placer de conocer. A sus años de vida todavía desanda las calles del Ecuador, ofreciendo los colores del Tigua a generaciones que tal vez, con cierta indolencia, le miren incrédulos. Agenda. Pintura. El artista Alfonso Endara presenta la muestra pictórica Rostros, Rastros y Raíces, 30 años de confrontación, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Música.
Del 23 al 27 de julio se realiza en varios escenarios de Quito y el país el 9º Festival Internacional de Coros, con la participación de México, Colombia, Argentina, Bulgaria, Venezuela y Ecuador. El encuentro será una experiencia enriquecedora que fomentará el desarrollo de la cultura musical y el hermanamiento de los pueblos a través de la participación de coros del extranjero y la realización de talleres de capacitación sobre la música coral dictados por grandes maestros internacionales. Esto fue Notas Culturales. Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchano. Eficiencia y solidaridad. Ahora Vicente Tutilio nos acompaña para hablar de temas de asociatividad. ¿En qué consiste justamente este tema y cómo lo están poniendo en evidencia, poniendo en práctica? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda. Bueno, la asociatividad, estamos recién organizando el asunto del Preasociación Mayoristas del Norte, que somos productores textiles de la confección. Tratamos de organizarnos lo más pronto posible, que nos tramiten las autoridades para legalizar y seguir adelante con esto. Y agradecemos al Consejo Provincial, queremos mandar un mensaje a nuestro señor prefecto para que se fortalezca la administración de Calderón, prácticamente, ya que de eso dependemos para nosotros poder sacar los productos a las ferias que nos brindan por medio de la señora que administra, la señora ingeniera Elizabeth Espin. Justamente cuando estamos hablando de este proyecto en el cual se pone en evidencia la asociatividad y que usted hace referencia, ¿en qué consistiría? ¿Y esto cómo contribuiría justamente a la construcción de asociatividad, al fortalecimiento de la organización? Bueno, la contribución es prácticamente la unión de todas las personas quienes hacemos esta asociación y fortalecemos el mano de obra, que ya tanto necesitamos. Hay muchos artesanos en Calderón, necesitamos de quien nos ayude, quien nos orienten, y agradecemos nuevamente al Consejo Provincial por medio de la ingeniera que nos apoyan con espacios, en esta ocasión con ferias, para poder salir adelante a sacar nuestro producto. Freddy Hidalgo también nos acompaña. Hemos hablado de asociatividad, hemos hablado de un elemento fundamental que tiene que ver con el ámbito de la organización, pero ya entender las dinámicas productivas, sobre todo con un enfoque de agroecología, es lo que nosotros necesitamos conocer, y para eso está Freddy Hidalgo con nosotros. ¿En qué consiste justamente este enfoque que ustedes están desarrollando cuando están hablando de temas relacionados con la agroecología? Quisiéramos conocer cómo lo entienden ustedes, esto cómo nos va a aportar, cómo nos va a beneficiar. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, por el espacio que nos brindan acá. Primeramente por agradecer al gobierno de la provincia de Pichincha, al economista Gustavo Baroja, que gracias a él nosotros hemos capacitado, hemos llegado a ser promotores agroecológicos de la provincia de Pichincha, y ahora ya con el conocimiento en la mano, con bases fundamentales de los hechos que hemos aprendido, estamos ahorita impartiendo a las comunidades y principalmente en la que es Calderón y sus alrededores. La agricultura orgánica, conocemos ahorita con agricultura orgánica o agroecología, la agricultura que es limpia, tradicional, libre de químicos, de fertilizantes, como hoy en día encontramos cualquier cantidad de fertilizantes en el mercado común. Esto nosotros estamos impartiendo y dando a conocer cómo podemos cultivar una hortaliza o producto limpio de fertilizantes. ¿Cuáles son los proyectos en concreto que ustedes tienen en el cual puedan poner en práctica todo ese conocimiento relacionado con la agroecología?
Si bien es cierto, aquí en las grandes ciudades no tenemos un espacio adecuado. Muchas personas, encontramos con personas que dicen que vivimos en conjunto, tenemos un espacio mínimo de 1 metro cuadrado. Decimos, no es necesario tener terrenos, tierras, simplemente es necesario tener la gana de producir y cultivar bajo los parámetros agroecológicos o agricultura urbana. Nosotros enseñamos lo que es la agroecología en un espacio que muchas de las veces tienen pequeños jardines. Ahí nosotros implementamos primeramente procesando lo que nos sale de los productos que sale de la cocina, por si las cáscaras de las habas, de las papas, todo eso nosotros enseñamos a hacer un proceso para hacer el abono orgánico. Y con eso nosotros enseñamos a cultivar las hortalizas orgánicas limpias y sanas. Una cosa que las señoras cogen de la matita del jardín y se fue a la ollita, se fue a la ensalada. Y con eso ayudan y contribuyen también a optimizar los gastos que tienen que ver con la compra de productos. Y esto usted decía, se lo puede hacer en los jardines caseros, se los puede hacer en los jardines que tenemos en las casas, pero debe haber una capacitación previa, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo pueden acercarse justamente para que la gente se capacite, para que participe en estos espacios? Sí, le hacemos la invitación que se acerquen al CDCs de Calderón, donde está administrada por la ingeniera Elizabeth Espín. Ahí encuentran a mi persona y al grupo de promotores que nos capacitó el Consejo Provincial. Nosotros estamos dispuestos a impartir los conocimientos que nosotros hemos adquirido. Muchas de las veces también hay personas que dicen no tengo terreno, pero en la terraza nosotros les enseñamos a producir y quedan felices, contentas, y lo principal, fundamental es de esto, que el producto es sano y sé cómo yo cultivé y lo que estoy consumiendo. Qué bien, hemos conversado con Vicente Tutilio, quien nos habló de asociatividad, igualmente con Fred Hidalgo, con quienes abordamos el tema de agroecología. Para nosotros ha sido un placer haber compartido propuestas este día sábado. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de nuestro programa TV Propuestas, aquí por Telesucesos Canal 29. Para nosotros es un placer tenernos semana a semana aquí compartiendo con nosotros temas de relevancia nacional e internacional. Nos estuvieron acompañando el señor René Cova, el monseñor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la concejala Elizabeth Cabezas y la licenciada Elizabeth Espín, hablando de temas de importancia nacional e internacional. Me despido sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter @TV Propuestas, en Facebook Revista Informativa Propuestas y en YouTube TV Propuestas. Mi nombre es María Fernanda Velasco, hasta la próxima semana. Propuestas, revista informativa semanal que resume los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo con sus protagonistas. Propuestas con profesionales de la comunicación.